segundo elemento que tenemos que superar de nuestras contradicciones es por qué las fuerzas políticas de la emancipación se han terminado mimetizando con el régimen del 78. Revisemos por qué gente, sindicatos, partidos, grupos que los necesitamos ahora mismo en la disidencia, en la desobediencia, en la transformación radical, se están mimetizando con el régimen y al mimetizarse se pueden contentar con el 10%, el 12%, el 15% de los votos o con un lugar privilegiado que le dan las estructuras legales. Necesitamos, fijaos, romper con esa realidad y entender que si somos el 90% queremos una representación a la altura de ese número de gente afectada. Como siempre dice Pablo Iglesias, no salimos a empatar el partido, salimos a ganar el partido. No queremos un trozo de la tarta, queremos la tarta entera porque somos el 90% y tenemos derecho a decidir qué tipo de vida queremos. Lo último de nuestras contradicciones que tenemos que solventar, y también por eso nace Podemos, es el hecho de que siempre que hay un movimiento popular muy fuerte, siempre al final se va a plasmar ese movimiento social en algún tipo de estructura política. Ocurrió al final del franquismo, con el Partido Comunista, Comisiones Obreras y el PSOE, ocurrió en los años 80 el movimiento anti-OTAN, que al final se asentó en Izquierda Unida, y ahora tenemos un movimiento que nos ha asombrado a nosotros y que ha asombrado al mundo, que ha sido el 15M. El 15M está esperando dónde poner todo ese vapor, en qué turbina, para terminar de tumbar ese caduco régimen del 78. En Podemos hemos entendido que tenemos que hacer algo al respecto y hemos entendido que tenemos que construir dos vectores. No queremos cometer el error que se cometió en el año 79, cuando se ganaron los ayuntamientos democráticos, los partidos socialistas, el Partido Comunista, y sacaron de los movimientos sociales a todos los cuadros que pusieron en las instituciones y dejaron al movimiento social vacío. No volvemos a cometer ese error, no podemos volverlo a cometer. Por tanto, en Podemos necesitamos construir un vector representativo, pero necesitamos construir también un vector experimental. Por eso para nosotros ha sido esencial el funcionamiento de los círculos. Por eso nos la jugamos en los círculos. Los círculos, sin un poder representativo, lo hemos aprendido en América Latina, no termina de funcionar. Pero cuidado, un vector solamente representativo, que no tenga el contrapeso de lo experimental, de la autogestión, de las cooperativas, del control ciudadano de los sectores públicos, está condenado a fracasar. Por tanto, ahí tenemos una de las razones profundas de Podemos. Tenemos que convivir constantemente esas dos almas y no sabemos cómo se hace, porque estamos cortando el patrón del traje al mismo tiempo que lo dibujamos. Por eso cometemos errores, por eso en estos 3 meses que llevamos hemos metido la pata, claro que hemos metido la pata. Y nos disculpamos por haber metido la pata. Por eso somos diferentes, porque no tenemos problemas de hemos metido la pata. Y de verdad que termino. Este tercer muro, ¿sabéis cómo lo saltamos? Este tercer muro lo saltamos terminando con la pelea histórica entre reformistas, revolucionarios y rebeldes libertarios. Este muro lo saltamos terminando con los compartimentos estancos de las fuerzas progresistas, reformistas y revolucionarios que se pelean y al final uno termina haciendo ese sistema y el otro termina no representando a nadie. Y los dos enfadados con el pensamiento libertario, ese pensamiento libertario que tuvo que reemerger con el zapatismo en México y que reemergió también en el 15M, reclamando otra mirada para hacer las cosas. Necesitamos ser reformistas, necesitamos ser revolucionarios, necesitamos ser rebeldes para desbordar el sistema. Fijaos que no tenemos alternativa al sistema capitalista y no tenemos todavía alternativa al sistema representativo, pero no nos importa. No nos importa no saber todavía lo que queremos, pero tenemos muy claro lo que no queremos. Y cada vez que alguno de vosotros sabe lo que no quiere, es una teserita que se pone en un mosaico y al final todas las teseras nos van a dar el dibujo de la alternativa. Veámoslo así. Cuando alguien me diga, yo tengo la alternativa, sospechad, porque no existe esa alternativa cerrada. Esa alternativa la vamos a tener que construir, ya digo, en esa deliberación de abajo arriba. Pensar que tenemos que pensar qué hacemos con medio planeta Tierra que nos hemos cargado, que tenemos que decrecer, que no podemos seguir consumiendo de esta manera loca. Pensar que hay nuevos países que están marcando su impronta en el mundo. Pensar que los partidos políticos y los sindicatos les ocurre lo mismo que a la prensa o a la universidad, que son instituciones del siglo XIX y tenemos que reinventarlas en el siglo XXI. No caigamos en la melancolía pensando que no tenemos la alternativa.
vayamos aclarando lo que no estamos dispuestos a tolerar y vayamos poniendo esas teselitas en un mosaico común. Yo así entiendo ese mosaico de Podemos. Me diréis, oye, ¿cuánta tarea? ¿Cuánta tarea? Tenemos que luchar contra los malos y darles miedo, tenemos que convencer a la mayoría silenciosa, tenemos que solventar nuestras contradicciones, tenemos que desaprender, tenemos que terminar con la fragmentación. Bueno, pues yo he visto naves arder más allá de la Torre de Orión, pero no es verdad. He visto en el continente latinoamericano conseguir transformaciones muy profundas, hacer su revolución. Allí la revolución era que la gente comiera 3 veces al día, como planteaba Lula, y están comiendo 3 veces al día. Seguramente muchas y muchos de vosotros, que sois gente de buena fe, gente honrada, estaréis quizá escandalizados por lo que escucháis de Venezuela. Normal, porque el 100% de los medios de comunicación están contando mentiras sobre Venezuela. Hace unos días, en la Organización de Estados Americanos, votaron 29 contra 3 a favor del gobierno de Maduro. ¿Por qué no nos enteramos de eso? ¿Por qué no nos enteramos de que los gobiernos de América Latina, Pedro Mujica, está apoyando al gobierno de Maduro? Porque ellos tienen claro que si cae Venezuela, luego caen los demás países. Y están concentrando todas sus fuerzas, aprovechando la debilidad que implicaba la ausencia del presidente Chávez. Pero no contaban con que iban a perder las elecciones. Y perdieron 2 elecciones. Es que hace 3 meses las fuerzas bolivarianas le sacaron casi 11 puntos a la oposición. Hace 3 meses, 11 puntos, que Obama le sacó a McCain 3. Pues están golpeando con todo porque dicen, si no los tumbamos ahora, no los tumbamos nunca. Yo he visto en América Latina al pueblo lleno de emoción, defendiendo lo suyo. Y ayer era difícil, Era difícil porque allí Estados Unidos va con todo. En cambio les he visto aguantar, les he visto cambiar, les he visto recuperar la emoción en un continente que había tirado la toalla. Por eso en Podemos siempre contamos la misma historia, yo por lo menos siempre la cuento, ¿no? No se desesperen ustedes, ¿no? Cada uno haga su parte. Y siempre me gusta recordar a Antoine de Saint-Exupéry cuando decía, si quieres construir un barco, porque cuando empezamos a poner en marcha la historia de Podemos dijimos, esto es como un barco, ¿no? Y Antoine de Saint-Exupéry decía, si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, levantando velas, trazando mapas o comprando brújulas. Si quieres construir un barco, crea en la gente anhelo de mar. Y ojalá en Podemos estemos creando vosotros anhelo de mar. Muchas gracias. a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.